Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias otra vez por estar con nosotros, por acompañarnos. Es un gozo y un honor, pues, para nosotros. Y ahora dejo este tiempo a mi esposo para que nos salude y nos diga de qué se trata el tema de hoy. Sí, el día de hoy vamos a hablar de una frase que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:22. Y la frase dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En la enseñanza de hoy vamos a ver exactamente qué fue lo que quiso decir. Y para entrar en el tema, vamos a leer el Evangelio de Mateo 8, del 18 al 22, para que nos vaya dando un contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice Mateo 8, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy, exactamente qué significa que los muertos entierren a sus muertos. Parece contradictorio a las enseñanzas. Era un joven, un joven adulto joven que quería enterrar a su padre antes de partir con el Señor, antes de seguirlo, perdón. Y pues el Señor le dice, no, sígueme, le insistió, y parece contradictorio a las enseñanzas de Jesús, porque tenemos en Efesios 6:2, destaca que honrar a los padres es el primer mandamiento que con promesa directa y bienestar y larga vida. O sea, parece que se está contradiciendo. Colosenses 3:20 añade, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y también tenemos la primera de Timoteo 5:4, dice, la honra implica no solo obediencia, sino tratar a los padres con respeto y cuando envejecen, asegurar que tengan todo lo necesario. Entonces, en la enseñanza de hoy vamos a aprender por qué Jesús prohibió a este hombre enterrar a su padre. Es una de las preguntas que vamos a tener respuesta. Son dos preguntas y la siguiente pregunta va a ser el significado real de deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Cristo es un llamado más grande, es el llamado más grande y glorioso que podemos recibir. Pero el Señor también nos advierte que ese llamado tiene un costo. A menudo queremos enfocarnos en las bendiciones de la vida cristiana, pero la realidad es que ser un verdadero discípulo de Cristo requiere sacrificio, compromiso y a veces renunciar a nuestras propias comodidades. Sí, el Señor Jesús siempre aprovechaba, fíjate, algo que decían alrededor de él o aprovechaban las circunstancias para enseñarles principios espirituales, porque ellos estaban acostumbrados a guiarse, se guiaban conforme a la ley. Pero el Señor Jesucristo, como nos dice en otro pasaje bíblico, vino a terminar con la ley, a cumplir, más bien, no vino a abolirla, vino que se cumpliera. a cumplir la ley. Ellos no sabían exactamente a lo que se refería y ahora les parecía que les estaba enseñando algo diferente. Fíjate, ahorita tengo Mateo 5:38, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, dice, mas yo ahora les digo, no resistan al que es malo. Venía el Señor Jesucristo no cambiando la ley,
sino mostrando la esencia de la ley, el amor que ellos parecía el pueblo judío habían olvidado porque se habían vuelto estrictos. Bueno, pues ahora les hablaba el Señor acerca del compromiso entre el compromiso a los padres o el compromiso a Dios. Esto era algo nuevo que estaban escuchando y fíjate, dice lo que acabas de decir, un escriba, era un conocedor de la ley que ahora por primera vez estaba enterando que seguir a Jesús era más importante que atender, enterrar a sus padres. Sí. ¿Verdad? Así es. Sí, tú mencionaste que el Señor les usaba cualquier oportunidad para enseñarnos cuáles eran nuestras obligaciones. Para enseñarnos principios que sí, ellos no estaban acostumbrados. Sí. Sí, principios nuevos. Y vamos a seguir con la frase bíblica de Jesús, donde Jesús dijo eso, que se encuentra en Lucas 9 y Mateo 8:22, que prioriza el seguimiento inmediato de su misión espiritual sobre las obligaciones familiares o terrenales. Significa que la cuestión espiritual son más urgentes que los asuntos materiales o las costumbres sociales, incluso las familiares. Mateo 8:22, es donde está lo que de lo que estamos hablando. Sígueme, le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es un llamado radical de Jesús a priorizar el reino de Dios por encima de las obligaciones familiares y sociales más sagradas. Significa que la vida espiritual es urgente y no puede posponerse por excusas terrenales o costumbres, exigiendo un compromiso total e inmediato. Y se acuerdan que les dije que había dos preguntas que íbamos a contestar con la enseñanza de hoy. Y la primera pregunta es, ¿por qué Jesús prohibió a este hombre enterrar a su padre? Bueno, vamos a contestar la primera pregunta. Hay dos cosas importantes que debemos entender sobre esta conversación. Primero, lo más probable es que el hombre no estuviera pidiendo permiso para ir al funeral de su padre y regresar al siguiente día o en 2-3 días. De hecho, es posible que su padre no hubiera muerto todavía, que todavía no estaba muerto, porque era en la cultura judía del primer siglo, la expresión enterrar a mi padre era una forma conocida de decir debo quedarme, o simplemente hasta que se muera. No es que había un funeral, sino que él quería enterrar a su padre antes de seguir al Señor, que podría conllevar varios años, lo cual enterrar a mi padre es una expresión estándar para referirse al cumplimiento de las responsabilidades filiales durante el resto de la vida del padre sin perspectivas de una muerte inminente. O sea, no estaba próxima a su muerte, pero él dijo, bueno, y esto nos llama mucho como creyentes que siempre a veces ponemos excusas. Déjame hacer esto, déjame hacer el otro. Y el Señor, cuando hace un llamado, Él quiere que estemos listos para el llamado. Significa también para responder al llamado. Significa que la vida espiritual es urgente y no porque si en el siguiente, al final del versículo o en ese mismo versículo, en otras versiones dice al final dice, para que hables del evangelio. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos para que prediquemos el evangelio. Esa era la primera pregunta. Y luego dice, significa que la vida espiritual es urgente y no puede posponerse por excusas terrenales o costumbres, exigiendo un compromiso total o inmediato. Por lo tanto, si este hombre no estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta que le conveniera socialmente, la realidad era que este hombre no estaba dispuesto a seguirlo en absoluto. Sí, y fíjate, en las costumbres, siempre el hijo menor, bueno, aquí no lo dice en este versículo, pero en las familias, el hijo menor
era el que dice, a ti te toca enterrar a mi padre. Sí. Los mayores se iban a hacer su vida a otra ciudad, a otro lado, pero el menor por lo regular ya sabía que le tocaba vivir con sus padres. Sí. Entonces, cuando está diciendo, déjame ir a enterrar a mi padre, claro que no tenía a su padre tendido, muerto en su casa y él andaba viendo lo que Jesús andaba haciendo, no. Estaba hablando de que déjame que termine de vivir con mis padres hasta atenderle todas sus necesidades hasta que fallezcan, porque esa es la ley, el buen hijo es el que honra a sus padres, lo que acabas de decir, pero el Señor aprovechó, como dijimos previamente, esta conversación que estaba teniendo con el escriba para mostrarle, enseñarle que ahora había algo más importante, seguirlo. Algo más importante estaba frente de él. Frente de él. Y el Señor en su palabra jamás se contradice, sino que nos quiere mostrar que es bueno las enseñanzas que nos ha dado en el Antiguo Testamento, pero la enseñanza que nos da de seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo, el que nos ha hecho libres de pecado, es lo mejor. Entonces esto era algo nuevo que estaban oyendo los oídos de esta gente que tenían como costumbre y era mucha gente cuidar a los padres. Dice el 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar a los, o sea, se quería ir porque había mucha gente, o sea, aprovechó, pero se le acercó el escriba y luego el otro, o sea, aprovechó, como dices, para dar una buena enseñanza cuando había mucha gente escuchando. Y fíjate, no es que un principio de Dios contraponga a otro, o uno sea mejor que el otro, sino que dice Pablo en una de sus cartas, dice, pero yo les voy a enseñar algo mejor. Entonces Dios nunca se contradice el Señor en su palabra, sino que nos enseña siempre a lo que es primero en ese momento, y en ese momento era sígueme. Así es. Bueno, tú hablaste de prioridades y de que es muy importante seguir al Señor. Y ahora vamos con la segunda pregunta, que es de más o menos de lo que tú hablaste. La primera ya la contestamos, la segunda pregunta que dije al principio que íbamos a descifrar el significado, y es la pregunta, el significado real de lo que los muertos entierren a sus muertos. El significado de muertos se interpreta que los muertos que entierran son los que espiritualmente están muertos. O sea, acuérdense que la paga del pecado es muerte. Esta es gente que no ha recibido al Señor, el cual el Señor les llama muertos. Aquellos que no siguen a Jesús o no están enfocados en el reino, mientras que el muerto a enterrar son los difuntos. Ahí se contesta la pregunta, deja que los muertos entierren a sus muertos. La respuesta subraya que la predicación del reino de Dios y la fe deben prevalecer sobre cualquier otra prioridad, lo que mencionaste anteriormente. Es una invitación al desapego absoluto de las cosas materiales y de las convenciones sociales, enfocándose en la vocación espiritual sin postergarla por circunstancias ajenas. El joven el muchacho, estaba postergando el llamado del Señor. Y como mencionamos, no era de días. No era... Porque él estaba cómodo en su casa, ¿verdad? Atendiendo a su papá, era algo que ya conocía, que se le era fácil, pero ahora el Señor le estaba... O era algo que, como dijiste tú, algo que ya había aprendido, las costumbres judías, de que tenía que quedarse, pero se le presentó algo y dice, deja que los que están muertos por dentro se encarguen de los asuntos de los que están muertos por fuera. Pero tú, que has sido despertado por mi llamado, tú tienes una misión que supera cualquier obligación terrenal, por lo más sagrado que parezca.
El doble uso de la palabra muertos es una declaración más audaz de todo, el Nuevo Testamento, porque Jesús estaba clasificando a las personas del mundo en dos categorías radicales: los que han respondido a su llamado y están vivos, y los que no lo han hecho y están muertos. La frase no implica una falta de amor o respeto a los difuntos, sino una enseñanza radical sobre las prioridades y el desapego del mundo. Porque la petición de aquel hombre no era mala. Lo que el hombre pidió no era mala, no era inmoral, no era egoísta, tenía sentido. Era de hecho una de las cosas más nobles y admirables de un hijo judío podía ser. Cualquier vecino lo habría aplaudido, cualquier rabino o líder religioso lo hubiera aceptado, lo hubiera aprobado, sin decir más. Cualquier familiar lo habría considerado un ejemplo de piedad. Y eso es precisamente el punto, que Jesús no estaba condenando lo malo, estaba exponiendo algo mucho más sutil y mucho más peligroso, que incluso lo bueno puede convertirse en el peor enemigo de lo mejor cuando se usa como excusa para postergar la obediencia. Estamos hablando de la obediencia al Señor. De la bondad sin urgencia, que la bondad sin urgencia se convierte en mediocridad espiritual, que la virtud se convierte en un laberinto del que nunca salimos. Los peores obstáculos para seguir a Dios rara vez son las cosas claramente malas. O sea, no es lo que parece malo lo que nos impide seguir rara vez son los pecados obvios. O sea, ¿cómo te diré? En otras palabras, los peores obstáculos para seguir a Jesús no siempre son obvios. Son lo que parece que es bueno, como en este caso, cualquiera lo hubiera aplaudido. Déjame que entierre a mi padre y te sigo. Entonces es lo que quiere decir aquí, que no necesariamente son los pecados obvios. Hay cosas que parecen buenas, pero para el evangelio o para un llamado de Dios son malas. Sí, nosotros tenemos que estar siempre en oración con el Señor, porque es ahí donde nos habla. Y hay veces, como dices tú, estamos en una misión que es buena, y es buena y es agradable en la palabra, pero el Señor ya nos encomienda a otra cosa. Ya deja eso, ahora muchas veces deja sustitutos ahí. Ya tengo a alguien que continúe tu labor, ahora te necesito acá. Y entonces a veces no escuchamos la voz de Dios. Aquí era Dios hablándole, Jesucristo hablándole al escriba, diciéndole, deja esa labor, deja que los muertos entierren a sus muertos, quiere decir, deja a otro que todavía no me ha conocido y tú ven y sígueme. Entonces, cuando estamos así en medio de haciendo algo bueno, como acabas de decir tú, sí. Pero el Señor ya nos manda a otra encomienda, prestar oídos, obedecerle, porque Él sabe, el Señor, dónde ya termina nuestra enseñanza y comienza el nuevo nivel, la nueva enseñanza. Y Dios es el que tiene nuestras vidas en sus manos y Él sabe lo que está haciendo con nosotros. El deseo de cada uno de los creyentes y discípulos de Dios, de Jesús, es conocerle más. Y Él es el que nos va llevando por el camino que le vamos a conocer más. Y otra cosa, hablaste ahorita de los muertos. Dice el libro de Juan, capítulo 10 y verso 10, dice, ladrón no vine sino para hurtar, matar y destruir. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También apenas ahí se estaban enterando que Dios era vida, era Dios de vivos y no de muertos. Quiere decir que es un Dios de los que le oyen y le creen y no de los que lo rechazan. Entonces, ¿cómo
de verdad cómo es importante esta palabra para todos nosotros. Entonces, la aplicación en la vida actual, dirás tú, ¿cómo lo aplico esto a mi vida? Y al igual que con la respuesta que le dio el Señor Jesús al escriba en Mateo 8, 19, 20, el comentario de Jesús tiene la intención de desafiar todo tipo de suposiciones para así obligar a las personas a tratarse a sí mismas con el máximo grado de sinceridad. O sea, cuando el Señor hace un llamado, y nosotros debemos estar listos para responder ese llamado si reconocemos que es el Señor el que lo está haciendo, porque también tenemos el joven rico que tampoco no se hizo para atrás cuando, o sea, no estaban listos. No es que no estaban listos, sino que no reconocieron quién les estaba hablando. Así es, así es. Ajá. Un creyente verdadero es uno que reconoce que Jesús es lo primero en su vida, está en una armonía con él día tras día, lectura tras lectura. Entonces, cuando se le presente la oportunidad, va a reconocer que es el Señor. Dice que ahorita le diste que creo en Juan de que mis ovejas conocen mi voz. O sea, vamos a conocer, un verdadero creyente debe conocer la voz del quien le está hablando, del llamado o cualquier guía que esté recibiendo. Así es. El creyente verdadero es uno que conoce que Jesús es lo primero en la vida. Para él o para ella, Jesús es lo primero. Y esto por encima de su propia familia, sus bienes e incluso su propia vida. Posteriormente Jesús lo va a decir explícitamente porque no hay dudas de su palabra. O sea, lo que estoy diciendo aquí está escrito en un versículo y es Lucas 14, 26 y 27, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para contestar lo que le pasó al hombre que dijo que quería enterrar a su padre, tenía otras prioridades. No es que no amemos a nuestros padres, ni que amemos a nuestros cónyuges e hijos, ni que no cuidemos de nuestra vida, sino que nada debe competir con el Señor Jesús. Jesús es el número uno en la vida, debe ser el número uno en la vida de cada creyente. Sí, aquí estaba pasando algo nuevo para ellos, otra vez lo decimos. El Señor Jesucristo les estaba enseñando que la vida espiritual, ¿cómo te diré? Que escuchar al Espíritu lo que nos estaba hablando, lo que les estaba hablando, perdón, a ellos, era más importante que seguir la ley. Ellos estaban, todo lo que oían del Señor Jesucristo, lo comparaban con lo que conocían de la ley. Y todo lo debatían en su corazón con la ley. Y el Señor Jesús los estaba introduciendo al reino espiritual, donde era más importante obedecer a Dios que obedecer ya a sus reglamentos, a sus costumbres, a sus rituales, a todo lo que ellos consideraban como bueno. Jesucristo los estaba metiendo, introduciendo, abriéndoles la puerta al reino espiritual para que entendieran que es más importante obedecer a Dios que obedecer a... Bueno, sí, y estamos hablando de cómo ser un verdadero creyente, que estar, ¿cómo te diré? No distraídos para cuando oigamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, atendamos su llamado. Y un creyente verdadero, nos dice Jesús que es uno que reconoce que Jesús es lo más maravilloso en su vida. Y acuérdense que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pablo dijo, toda mi familia, todos mis deseos, todas mis ganas de tener, qué sé yo, ya no me sirven. Cristo, ahora lo que me sirve es que Cristo vive en mí. Es lo que... Así es. Y aquí estamos hablando de cómo ser un verdadero creyente. Los términos discípulo y cristiano están relacionados, pero no son sinónimos. Discípulo significa algo más allá de un simple estudiante o alumno
Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su regla de vida y conducta. Por ejemplo, los fariseos se enorgullecieron a sí mismos por ser discípulos de Moisés. Eso está en Juan 9:28. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos mucho antes que se les llamara cristianos. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Eso se encuentra en Juan 6:66. Lo que quiero decir con esto, no debemos de poner excusas cuando el Señor nos haga el llamado y estemos listos y entendamos que viene de Él. No pongamos excusas como lo puso este joven o este escriba. Sí. Seguirle sin poner excusas, aun cuando estas excusas puedan parecer razonables. Ya mencionamos las razones. Cualquier judío de aquel tiempo, líder espiritual, lo hubiera probado. No te pueden parecer razonables e importantes desde una perspectiva humana. Jesús no le quitó nada a ese hombre, le ofreció todo. Fíjate, la palabra, no le quitó nada, le estaba ofreciendo otra cosa que mejor. Y le dijo, hay algo más grande que enterrar a tu padre, hay algo más grande que recoger los huesos de tu padre, en el caso de que si estuviera difunto. Jesús estaba hablándole, llamándole, pidiéndole que venga. El reino de Jesús estaba inaugurando. El reino que Jesús estaba inaugurando no era un concepto abstracto. O sea, era la primera vez que el Señor hacía un llamado, algo nuevo para toda la humanidad, algo que hoy en la actualidad a nosotros nos sirve. Estaba haciendo el primer llamado a un hombre. No era una doctrina teológica para debatir, no era un lugar en las nubes cuando muera, no le estaba ofreciendo nada de eso. Era en realidad que estaba irrumpiendo en la historia humana en ese preciso momento, en ese camino frente a ese hombre. Le estaba invitando a participar de su proclamación. Era más urgente que cualquier ritual de muerte. Fíjate, ritual de muerte. Porque los rituales de muerte miraban hacia atrás. El reino de Jesús mira hacia adelante. El cuerpo de un difunto representa un final. El reino representaba el comienzo de un comienzo que no tendría fin. Y eso es exactamente lo que Jesús le estaba ofreciendo a aquel hombre en el camino, que no le estaba quitando algo, le estaba ofreciendo todo, le estaba diciendo, pueden pasar los próximos años en la oscuridad o en la tumba de tu padre, o puedes venir conmigo ahora y participar en algo que hará que las tumbas se vacíen y los muertos no necesiten ser sepultados nunca más. Los muertos o la vida. Esa era la elección y esa sigue siendo la elección hasta el día de hoy. Muerte o vida, fíjate, que es lo que escojas. Sí, quedarnos con nuestros ritos, con nuestras costumbres, ¿verdad? Pero sin Dios. Sin Dios. Aunque dirán, no, pero yo sí tengo a Dios. Bueno, el Señor nos está llamando a vida, a que dejemos lo que estamos haciendo y lo sigamos. Y no se refiere a algo literal, sino en nuestro corazón, que lo escojamos a Él antes que cualquier interés que tengamos en esta vida. Nuestro interés primordial debe de ser Él y pues a partir de Él ya nos irá indicando cómo llevar nuestra vida, nos dirigirá. Y bueno, pues yo creo que es todo el día de hoy. Si de verdad este video, esta enseñanza te habló y te gustaría compartírselo a alguien, compárteselo. Sería de muy buena ayuda para mucha gente. Y bueno, yo creo que vamos a orar para que el Señor despierte nuestro corazón y nos hable y nos haga sensibles
a su llamado. Padre, gracias por la palabra que nos diste el día de hoy, cómo nos hablaste con la vida de este escriba que tenía como excusa, Señor, ir a seguir con su vida natural, normal, pero tú lo estabas llamando a una vida espiritual, a una vida mejor, a una vida más plena, donde tú ibas a ser, Señor, la verdad y la vida, la esperanza, el propósito, Señor, y que de esa misma manera, Padre, nos hables a nosotros, o más bien cuando nos hables a nosotros, Señor, que tengamos el corazón dispuesto para no ir a enterrar a nuestro Padre o ir a cuidarlo, sino, Señor, seguirte a ti, porque tú eres mejor que la vida. Seguirte a ti es mejor que cualquier propósito nuestro en el corazón, Señor. Y dice tu palabra, mi Dios, que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Padre, yo te pido por todos los que están oyendo, para que este mensaje, para que tú les abras el corazón, Señor. Queremos conocerte, queremos seguirte, queremos ser seguidores tuyos, discípulos tuyos, no nada más creyentes, sino ir más allá, dar un paso adelante siendo discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros, y como dije hace un ratito, si algo te sirvió, te gustó en esta enseñanza, compártela con otros que puedan serle de mucha utilidad. Hasta luego. Bye. Bendiciones.